con eso para ir aprendiendo acerca de un montón de preguntas que solemos escuchar, solemos tener. Algunas las decimos abiertamente, otras las tenemos en nuestra mente, pero qué bueno poder comprender la verdad de Dios, porque ella es la que nos trae vida. Y hoy, a la semana pasada vimos sobre Dios, hoy vamos a ver acerca de este libro maravilloso que Dios nos dejó, que es la Biblia. Y la gran pregunta es, ¿se puede confiar en la Biblia? Y me encantaba, cuando yo era chica, había un pastor que se llamaba Joel Osteen. El día de hoy sigue su hijo que se llama John Osteen y tiene una iglesia espectacular, gigantesca en Estados Unidos, y él hacía una declaración poderosa cada vez que empezaba a predicar. Al día de hoy en su iglesia la siguen repitiendo y es una declaración tremenda. En esa época la gente levantaba la Biblia cuando la hacía. Ahora, digamos la verdad, no solemos traer la Biblia a la iglesia, que Dios nos perdone. No, la leemos. Pero la leemos desde un dispositivo, la leemos desde la pantalla, gracias a Dios porque han avanzado las cosas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y hacía una declaración que era tremenda. Él decía, esta es mi Biblia. Todos con la Biblia en la mano levantada, quiero que lo visualicen. Esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy seré enseñado por la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca volveré a ser igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca volveré a ser igual. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta de qué declaración? Dale, si tenés ganas de aplaudir, aplaudí, porque es una declaración tremenda lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Esto es, porque ¿sabes qué? Si somos sinceros, la mayoría de nosotros vamos por emociones, ¿no? Cuando nos hablan de Cristo, nosotros decimos, quiero temblar, quiero llorar, quiero sentir el fuego, y pensamos que eso es lo que nos va a transformar. Que un hombre súper poderoso de esos que vemos, no sé, con multitudes nos profetice y ahí cambia mi vida. Pero Dios no dice que así se transforma la vida. Él dice que la transformación viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra. La palabra de Dios es lo que nos transforma. La palabra de Dios es la que nos cambia. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Nos dice, toda la escritura, ¿cuánta de la escritura? Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El objetivo que tengo hoy en estos minutos que me quedan para compartirte es que podamos explorar honestamente si la Biblia es digna de confianza y que podamos ver que no es solamente un libro antiguo, sino que es la palabra de Dios que puede transformar vidas hoy. Pero esta semana, meditando para preparar este mensaje, pensaba en quién confiamos hoy. Si somos sinceros, cuesta confiar. Vivimos en una época donde desconfiamos de casi todo. Las noticias falsas, las llamadas fake news. Esta semana se la mandaron hasta acá diciendo que el papá de Messi había muerto. ¡Oh! Flor de revuelo. Terminó gente despedida, gente llorando, gente mal, terrible. Todo por no cotejar bien una noticia antes de darla. Pero yo un poco la entiendo, porque a mí me ha pasado un montón de veces. Yo lo atribuyo a nuestra generación, los que están de mi lado, los cuarentones, cincuentones, un poco como que nos creemos todo lo que leemos, porque en nuestra época se podía creer en lo que se leía, o eso pensábamos. Y entonces, un montón de veces a mí me pasa que les digo a mis hijas, yo leí esto, no sabes lo que pasa. No, mamá, eso es falso. ¿Y vos cómo sabés? Porque yo no me doy cuenta. Ay, mamá, obvio. Me dice, no, para mí no era tan obvio. Le digo yo me lo había creído. Entonces nos cuesta creer qué es la verdad, porque no sabemos qué noticia es verdadera, qué noticia es falsa. Estamos ahí sin entender bien, ni hablar de las promesas incumplidas. ¿Cuántos podemos dar testimonio
de cuántas veces nos han prometido el oro y el moro, pero después no pasó nada. Promesas incumplidas. ¿Cuántas veces vemos influencers que promocionan productos que ellos no usan? Pero ellos lo promocionan. Hoy les decía, y es verdad, ¿no? ¿Quién cree que Marley se toma una seco cuando tiene sed? O toma el helado Arlequín. Vamos. Pero nos lo venden a nosotros como lo mejor. Ni hablar de lo que nos prometen, adelgazar más mágicamente, piel firme mágicamente, un montón de cosas que al final no sabemos qué es verdad y qué no. Ni hablar de los filtros. Ves a una persona en redes sociales y es una, y después la ves personalmente y decís, ¿qué pasó? Nosotros con Santino, a veces cuando estamos esperando en el auto por algunas cosas, nos divertimos usando filtros. Y somos otros. Cambiamos. ¡Wow! Totalmente. Yo digo, qué linda que es esa señora. No tiene cachete, no tiene papada, no tiene arrugas, ¿no? Pero no es la real. Entonces nos terminamos sin saber qué podemos creer. Políticos que cambian de discurso, bueno, relaciones que decepcionan. Por eso surge una pregunta que termina siendo legítima. ¿Cómo sé que la Biblia es confiable? Si frente a todo que no puedo confiar, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? Además, muchos la consideran un libro viejo, una colección de mitos, un libro manipulado por hombres, algo irrelevante para la vida moderna. Pero ¿sabes qué? Si la Biblia realmente es la palabra de Dios, merece ser escuchada. Por eso el primer punto que quiero compartirte hoy es que la Biblia afirma tener un origen divino. Este pasaje que leímos de 2 de Timoteo 3:16 nos dice que la palabra de Dios es inspirada. ¿Y qué significa inspirada? Significa soplada por Dios. No estamos hablando como los escritores, ¿no? Que estaban inspirados, o un poeta, un músico, no. La palabra en esta porción implica que Dios sopló directamente la Biblia sobre esos autores que la hicieron llegar a nosotros. Significa que Dios guió a hombres para comunicar exactamente el mensaje que Él quería transmitir. Y hay unos datos sorprendentes que Cami me va a ayudar para que vos veas en pantalla, que quise compartirte, para que vos veas lo extraordinario de la Biblia. Por ejemplo, fue escrita aproximadamente durante 1500 años. 1500 años llevó el escribir esa Biblia que vos y yo hoy tenemos para leer. Más de 40 autores participaron. Incluye reyes, pescadores, médicos, pastores, profetas y cobradores de impuestos. Personas de totalmente diversos estratos sociales fueron las que lo escribieron. Fue escrita en 3 continentes. Utiliza 3 idiomas principales. Y aún así cuenta una sola historia. La historia de un Dios que tiene como objetivo y sueño más grande rescatar a la humanidad. A mí me asombra. La coherencia de ese mensaje es extraordinaria. Es apasionante ver todo lo que ocurrió para que nosotros tuviéramos ese tremendo testamento, esa tremenda guía que Dios nos dejó. Lo segundo que veo es que la Biblia resiste el examen de la historia. La fe cristiana no se basa en leyendas, sino en hechos. Los escritos bíblicos mencionan lugares reales, reyes reales, ciudades reales, acontecimientos que son absolutamente verificables. La arqueología ha confirmado repetidamente detalles que durante años fueron cuestionados. Ayer estábamos
terminando un video que teníamos que hacer para la escuela con Santi contando acerca de mi primera Biblia. Justo coincide que tengo que preparar este mensaje y con Santi estuvimos mucho estudiando acerca de la Biblia. Y me encantaba verle cómo él, era un video que teníamos que hacer, y cómo a él le brillaban los ojos contando cuál era su historia favorita de la Biblia. Es que la Biblia deja chiquitito a cualquier autor, no sé, de una super película o super saga estilo Marvel. Queda... O para los que no se enojen, o estilo DC. Porque si no, hay de los dos. Lo deja chiquitito. Porque Dios es súper creativo y es impresionante. Y Santino decía, me encantaba a mí la historia de David y Goliat. ¡Wow! Un chiquitito que mató a un gigante con una piedra. Y me encantaba la historia de Daniel en el foso de los leones, que no se lo comieron. Y vos podés ver cómo un nene de 9 años que tiene muchísima imaginación, porque es un niño, queda asombrado frente a lo increíble que es la Biblia. Entonces nos cuesta creer todo eso que pasó. Pero durante años y años se ha demostrado que la Biblia tenía razón. Y yo me pregunto, si encontráramos una carta escrita por un familiar hace 100 años, ¿la valoraríamos mucho o no? ¿Sabes? Yo durante años crecí escuchando que era igual a mi abuela Micaela. Nunca la conocí, porque mi abuela Micaela murió cuando mi papá tenía 4 años, así que imagínate. Pero a mí me pasaba ir a Gualeguaychú o encontrarme con los hermanos de mi papá, hermanos más grandes o parientes, tíos, que me decían, ay, sos igual a tu abuela, hasta te reís igual, hablas igual. Y yo decía, qué bárbaro. Pero una curiosidad por conocer a mi abuela, una curiosidad por saber algo acerca de ella, porque no tenía idea. Íbamos al campo, yo soy de Gualeguaychú, Entre Ríos. Yo lo doy por hecho que todo el mundo sabe. En la anterior reunión me decían, no sabía, soy una entrerriana de Gualeguaychú, Entre Ríos. Viví muy poco ahí, por eso no tengo ni la tonada, pero nací ahí. Y en el campo me encontré una vez que fuimos con Mati cuando éramos novios, mi hermana, mi familia. Fuimos y nos encontrábamos con gente que me decía, ay, vos sos algo de Micaela, porque era muy parecida. Yo ni idea tenía. Pero después de muchos años resulta que encontramos fotos de mi abuela. Yo la verdad les confieso, no me vi tan igual como me decía la gente, pero todos me decían que sí. Y encontramos cartas de ella. Y fue hermoso porque la pudimos conocer un poco más. Por ejemplo, descubrí que era una re madraza. Ella le mandaba cartas a mi tía, a su hermana, Amalia, que vivía en Buenos Aires, y le pedía que le mande un piano para mi papá, ¿no? Y le pedía que le mande para el otro hijo esto, y le contaba acerca de sus hijos. Y pude conocer un poquito a mi abuela a través de eso que ella nos había dejado, esas cartas que habían quedado, que se transformaron en un tesoro. Y era muy lindo, muy dulce ver a mis tíos, todos ya grandes mis tíos, pasándose las cartas que habían escaneado, que habían logrado digitalizar para ver un poco más y conocer un poco más a su mamá, que habían perdido. ¿Cómo no vamos a valorar eso si nos hace conocer a una persona que nosotros no hubiéramos conocido? ¿Cuánto más podríamos valorar estas cartas que Dios nos dejó hace muchísimos más años para que nosotros lo pudiéramos conocer a Él, que nos conecta con una realidad verdadera? La Biblia contiene documentos mucho más antiguos que han sido conservados con una precisión extraordinaria. Tiene miles de manuscritos antiguos que permiten verificar que el texto fue transmitido con fidelidad. Lo tercero que veo es que la Biblia sigue siendo relevante hoy. Porque un argumento común es, la Biblia ya fue, la Biblia está desactualizada. Pero ¿sabes qué? La Biblia sigue respondiendo las preguntas más profundas del ser humano. ¿Quién soy? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Existe esperanza? ¿Qué pasa después de la muerte? Todas preguntas existenciales que nos hacemos a lo largo de la historia, no importa en qué momento nazcamos, y esas preguntas tienen respuesta en la Biblia. Porque la tecnología avanzó enormemente, pero el corazón humano sigue luchando con culpa, con soledad, con miedo, con orgullo, con ansiedad, con necesidad de amor. Y la Biblia sigue hablando precisamente a esas áreas.
Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? No es un libro muerto, es una palabra viva. ¿Sabes? Yo conozco a Jesús desde que tengo 4 años. Ni siquiera ya tengo la cuenta de cuántas veces leí la Biblia, de cuántas veces volví a leer los mismos versículos. Pero ¿sabes qué me pasa? Cada vez que la leo descubro algo nuevo. Cada vez que la leo me enseña algo mejor y quedo asombrada. Me fascina leer la Biblia, me fascina. Me acuerdo cuando tenía 6 años y había aprendido a leer y yo les pedí a mi papá y a mi mamá que me regalaran una Biblia porque teníamos una que leíamos todas las noches con Flor. Vamos a decir la verdad, yo le leía a Flor porque no la dejaba leer a ella, es que leía mal. No te entiendo nada, le decía, no te entiendo nada, y le leía yo. Pero es que era muy lindo leerle a Flor, porque yo le leía y yo le hacía voces y ella se metía en la historia y te hacía las caras. Y yo le leía esa, pero yo quería la Biblia de verdad. Yo quería la Biblia que leían los grandes. Y desde que la tenía, a mí me encantó. Descubrí ahí tantas cosas. Me acuerdo que la marcábamos de todos los colores, con resaltadores. El día de hoy sigo haciendo lo mismo. Tengo 45 años y me fascina leer la Biblia. Me fascina marcarla. El otro día mi yernito me regaló una cartuchera con un montón de colores y de cosas. Digo, ¡ay, qué lindo! Genio, mi yernito, lo presumo, ¿viste? Me encantó porque me encanta sentarme y abrir mi cartuchera y sentarme con mi carpeta y con mi Biblia y marcarla y empezar a encontrar cosas ahí y decir, wow, mira lo que dice acá, mira qué tremendo, y lo escribo y lo paso ahí con unos colores. Me gusta ponerle colores y me gusta escribirlo. ¿Y sabes qué pasa con eso? La Biblia me va transformando. Voy descubriendo, no es una palabra muerta, es una palabra viva. La Biblia dice que es como un espejo en el cual nosotros nos vemos y somos transformados por la gloria que esa palabra nos transmite. ¿Sabes qué es lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo, mira, cuando vos mirás la Biblia, te ves. A mí la mayoría de las veces no me gusta mucho lo que veo. Digo, ¡ay! Tengo que ajustar de acá, esto está mal, tengo que maquillar esto, no sé. Es como cuando te paras frente a un espejo y ves todos los errores. Me pasa, porque veo la gloria de Dios, que es tan impresionante. Y tengo que confesarte algo que por ahí vos no sabés. Yo estoy re lejos de esa gloria. Pero ¿sabés qué es lindo? Que a medida que voy viendo esa gloria, voy siendo transformada. Porque a veces cuando leo la Biblia descubro que me falta perdonar. Pero encuentro que Jesús me da la manera de hacerlo a través de esa palabra que leo. Dejo que esa palabra penetre en mi corazón. No la leo como una historia, la leo diciendo, a ver, ¿qué me está? Yo te digo 3 preguntas buenas que vos le podés hacer a cada versículo. ¿Qué está diciendo Dios para ese momento? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo aplica eso a mi vida hoy? ¿Y qué voy a hacer en base a esto que leí? Yo cada vez que agarro la Biblia me hago esas 3 preguntas. ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué me está diciendo esto para mí hoy? ¿Y qué voy a hacer? Porque eso es la Biblia, es acción. No solo leer, ay, qué lindo lo que leí, qué bueno. Bueno, me voy y sigo pensando cualquier otra cosa. No, es, ¿qué voy a hacer? Porque esta palabra me desafía. Me está diciendo que ame a mis enemigos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué me puedo comprometer? Todavía no te puedo decir que voy a amar a mis enemigos, Señor, pero me comprometo por lo menos a que cada vez que mi pensamiento me traiga para decir cosas feas, para pensar en cómo vengarme, voy a pensar en que vos me dijiste que los ame, porque esto dice tu palabra. Y te voy a decir, ayúdame, Jesús. Eso me puedo comprometer por ahora. No te puedo decir que voy a amar a mis enemigos, pero la palabra me va transformando. ¿Se entiende lo que digo? ¿Tiene sentido? Voy a ir siendo transformado. La Biblia es viva, es eficaz. Y la evidencia más fuerte de eso son las vidas transformadas. Quizá alguien puede venir y me puede discutir sobre arqueología, sobre historia. Hay gente muy sabia que te deja a vos así como con la boca abierta. Pero hay algo difícil de negar: las vidas cambiadas. A mí me pueden discutir todo, pero yo, ¿sabes qué hago? Le digo, capaz que tenés razón, pero ¿sabes qué?
como decían antes, como dice un pasaje de la Biblia, yo antes era ciego, pero ahora veo. ¿Sabes qué te puedo decir? Yo no sabía lo que era, un desastre, menos mal que me conociste ahora. Pero Dios me transformó y Dios me va transformando. Cuando me veas mañana, me vas a ver mejor que hoy. Porque yo estoy leyendo la Biblia y la Biblia me va transformando. La Biblia ha transformado adictos. La Biblia ha transformado matrimonios rotos. La Biblia ha transformado personas llenas de odio, personas sin esperanza. No porque tenga frases motivacionales, sino porque a través de sus páginas las personas encuentran a Jesucristo. Toda la Biblia te lleva a Jesucristo. El Antiguo Testamento te anuncia su llegada. El Nuevo Testamento te cuenta el tiempo de Jesús en la tierra y te dice que te prepares para el regreso de Jesús a la tierra. Todo el tiempo nos está hablando acerca de Jesús. Ahora yo te digo, imagínate que un día alguien me regala un mapa para encontrar un tesoro. Y yo empiezo a presumir, a toda la gente con la que me encuentro me digo, no sabes. Y lo saco del bolsillo. Yo tengo un mapa para un tesoro. Y lo vuelvo a guardar en el bolsillo. Vos me ves así, toda pobretona, pero yo tengo un mapa para un tesoro. Mi vida se transformó de alguna manera porque yo tengo el mapa para el tesoro. Decirle de dedo por las dudas que no se has dado cuenta. No, decirle. No. Porque ¿sabes cuándo se va a transformar mi vida? Cuando yo busque ese tesoro. Cuando yo abra el mapa y me encamine al lugar donde está el tesoro y lo desentierre. Muchos tenemos la palabra de Dios, es un tesoro para nuestra vida. Ahí están los secretos para todo. ¿Tenés problemas en las finanzas? No hay libro que hable más de finanzas que la Biblia. ¿Tenés problemas de amor? Déjate leer el horóscopo y empezá a leer lo que dice la Biblia y vas a ver que Dios te va a ir transformando esa área de tu vida. ¿Tenés problemas en tu matrimonio? Lo que sea, ¿estás enfermo? La palabra de Dios es medicina. Todo está ahí. Ahora, tu vida no va a ser transformada porque vos tengas la Biblia. Tu vida va a ser transformada porque vos la leas y la practiques. La Biblia no fue dada solamente para ser estudiada y está bueno que la estudies y espero que estés en crecer, que estés en equipar. Anhelo con todo mi corazón tener una iglesia apasionada por aprender la palabra, porque yo soy una apasionada por aprenderla. Y anhelo contagiarte eso. Pasión por descubrir, por ver de primera mano, por mirar, por ver el mapa donde caminó Pablo, que es lo que vamos a hacer en estos días. Ver lo que hizo, cómo extendió el evangelio. Ver qué le dijo a las iglesias de los Gálatas, de los Filipenses, de los Tesalonicenses. Cómo ese mensaje me sirve a mí. Ver qué dijo de las divisiones. Ver qué dijo de un montón de cosas que pasan. Estudiarla es importante ahora. También fue dada para ser obedecida. Y cuando se pone en práctica, ¿sabes qué produce? Produce transformación. Por eso la pregunta pertinente no es solamente ¿puedo confiar en la Biblia? La pregunta más importante es ¿estoy dispuesto a dejar que la Biblia me hable? ¿Estoy dispuesta a leerla y dejar que me hable? Porque muchos tienen una Biblia en casa, pero pocos permiten que la Biblia tenga autoridad en sus vidas. Y ella fue escrita para acercarnos a Dios. Hace un tiempo atrás fui a una panadería y la panadera sabía que yo soy cristiana, que soy pastora. Entonces me dice, mirá lo que tengo, mirá lo que tengo, te voy a mostrar. ¿Y qué tenía? Tenía la Biblia puesta ahí en el mostrador, abierta en el Salmo 91. Eso me va a dar suerte, me dice. Mirá vos, le digo yo. Te voy a contar un secreto. ¿Sabés qué te va a dar más suerte? Leerla. ¿Y querés tener un poco de más suerte? Practicarla, le digo, y no sabés lo que va a ser tu vida. Y me quedó mirando. Y me dijo, pasa que yo la leo y no la entiendo.
yo te la puedo explicar. ¿En serio? Sí, yo te la puedo explicar tranquilamente. Te puedo decir por dónde empezar. Y te voy a decir lo mismo a vos, te puedo decir por dónde empezar. Podés leer los evangelios. El primero que yo recomiendo leer es el evangelio de Juan, porque es el más simple. ¿Querés algo más apasionante? Lee Hechos de los Apóstoles. El poder del Espíritu Santo y lo que hacían esos hombres. Porque eso es lo que Dios quiere que vos también hagas. Estás un poco ahí, depre, bajón. Lee los salmos de David. Y vas a ver oraciones que vos querrías haber dicho, pero no sos tan poeta. Y las lees y decís, esto es lo que yo quería decir. A ver qué respuesta tuvo. Y tenés todo ahí. Puedo explicarte más libros, pero empezá por esos nomás. Hay diferentes versiones para diferentes personas y diferentes personalidades, diferentes edades. A algunos les gusta la Reina Valera 60, una Biblia que habla un poco en un gallego antiguo. Vosotros sois mis testigos y hacéis lo que yo os mando, por ejemplo. Yo te confieso, hay versículos que a mí me gustan de la Reina Valera 60, porque como que me los aprendí así y me gustan. Pero por otro lado, hay unas versiones más modernas. Tenés la NBI, la Nueva Versión Internacional. Es un poco más cercana. La mayoría de las iglesias han adoptado esas ahora para las palabras y todo. También hay unas versiones que son todavía más fáciles de leer porque son paráfrasis de las Biblias. Ya están hechas más en nuestro vocabulario actual y han adaptado más que solo las palabras, que es lo que hicieron en la NBI. Han adoptado la forma de hablar de esta época. Por ejemplo, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, es una versión muy buena. Si no, la que ahora está siendo mi favorita, la NBB, la Nueva Biblia Viva. Me encanta, me gusta esa versión. Pero vos podés leer, mira, está la TLA, Traducción Lenguaje Actual, hay un montón de versiones, la Biblia para todos. Dios habla hoy, no sé, hay un montón de versiones, pero lo importante es que vos vayas cambiando. Yo cuando ya me aburrí de una Biblia, busco otra y me parece todo nuevo. Digo, oh. A veces leo un pasaje y no lo entiendo. Digo, ¿qué sé yo que está diciendo esto? No me dice nada. Voy a buscar otra versión y la busco en otra versión y la leo y digo, está buena, va por ahí, pero todavía no me llegó. Y la busco en otra y ahí es como, ¿viste? Cuando te haces, Sofía antes siempre tenía esto, me hacía. Te hago, algo te hace así como una luz en la mente y esto era. Mirá lo que Dios me estaba diciendo. Y qué bueno que lo puedas hacer. La conclusión. Ay, porque ya me estoy comiendo el tiempo de la administración. La Biblia ha sobrevivido al paso del tiempo, a la persecución, a los intentos de destruirla. Qué ganas tenía de contarte un poco toda la persecución que sufrieron. Te lo dejo ahí picando para que después lo investigues. La persecución que sufrieron los hombres de Dios para traducir la Biblia. Y aún hoy hay gente que está dando su vida para hacer llegarle la Biblia a personas que no tienen posibilidad porque todavía no está escrita en su idioma. A mí siempre me emociona un video que vi hace un montón de tiempo, hace un par de años, que mostraba a una tribu a la que le había llegado una Biblia traducida a su idioma y resulta que es un lugar donde persiguen mucho a los cristianos, así que les llegó como medio camuflada y ellos están ahí como medio escondidos y les llega la Biblia y todos la quieren tocar y lloran alrededor de esa Biblia porque por fin la tienen en su idioma y la pueden leer. Y están ahí y la lee un ratito uno y se la pasa al otro y el otro la lee y les podés ver las caras de asombrados. O me gustó mucho a los coreanos. Hace un tiempo atrás nos invitaron y pudimos ver una reunión de coreanos que venían a Argentina en un tour para hacer cultos, pudiendo cantar en alta voz, pudiendo predicar con un micrófono porque ellos no están autorizados de hacerlo. La pasión que tenían esos coreanos, verlos llorando y gritando porque por fin podían expresar la gloria y la adoración a Dios que nosotros podemos hacer abiertamente, pero ellos la tienen que hacer en secreto para que no los maten. La Biblia vale la vida. Y valió la vida de mucha gente para que vos y yo hoy la tengamos. Y esa Biblia sigue transformando vidas.
y el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y tal vez hoy vos no tengas todas las respuestas, pero podés hacer algo sencillo que te voy a dejar de tarea para el hogar. Y ahí va a aparecer. ¿Qué vas a hacer? Abrila, léela, desafiala, pone a prueba su mensaje. Porque ¿sabes qué? La Biblia no pide una fe ciega. La Biblia pide que nosotros cuestionemos cosas. ¿Y eso por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué fue este mensaje así? ¿Es verdad esto? La Biblia invita a ser explorada. Así que abrila, léela, desafiala. Millones de personas a lo largo de la historia descubrieron que detrás de sus páginas hay una verdad capaz de cambiar una vida para siempre. Porque lo último que te digo es que la Biblia no es simplemente un libro para leer. Es una voz para escuchar, una verdad para creer y una guía para vivir. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a hacer algo, y es dar gracias a Dios por su palabra. En estos días, esta semana, hablaba con una mamá que me compartía, tiene un nene de la edad de mi hijo, y me compartía que ella le daba el celular para que él mirara videos de YouTube, así como lo hacemos todos, porque no nos vamos a asombrar pensando que ella está haciendo algo que no hacemos el resto de las personas. Y resulta que su hijo vio cosas que no está bueno que vea. Descubrió cosas que no está bueno que ya descubra. Y esta mamá se sentía culpable y me decía, mira, yo le puse, viste que uno pone para que sea infantil, para que restricciones, para que sea infantil, pero resulta que a pesar de esas restricciones hicieron un video infantil enseñándole a los nenes cosas que no se le deberían enseñar a los nenes. Y ella se sentía culpable, se sentía mal. No sabía qué hacer con eso. Así que yo le digo, mira, te voy a decir algo. Ya la culpa por lo que pasó ayer no te va a servir. Ya está. Ella le había pedido perdón a su hijo, había orado con él, había tomado medidas diferentes. Ya estaba. Seguir mirando para atrás no era valioso, ni la iba a ayudar ni a ella ni a su hijo. Pero le dije, ¿sabes qué es lo que tenés que hacer? Esa inmundicia que entró en la mente de tu hijo solamente puede ser transformada o cambiada por la verdad de Dios. Porque solamente la luz vence la oscuridad. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Papá, mamá, tenemos una responsabilidad de transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos una ayuda maravillosa con los campeones, con los pre. Gloria a Dios por ellos que se toman tan en serio y con tanta pasión la enseñanza a nuestros hijos. Pero ellas tienen un ratito, una vez por semana, para compartirles la palabra. Y nosotros estamos a diario con nuestros hijos. Porque vivimos en un mundo que está podrido, que quiere pervertir a nuestros hijos. Porque a mí no me entra en la cabeza que alguien se ponga a hacer un video para corromper la mente de los niños. No lo puedo entender. Me causa indignación, repudio total, bronca. No lo puedo creer. Pero el diablo se toma tiempo para pervertir a nuestros hijos. Y nosotros no nos tomamos tiempo para instruirlos en la palabra de Dios. Necesitamos leerla, pero también necesitamos compartirla. Hacer hábitos en nuestra casa, de poder leer juntos. Es tan valioso ese tiempo que invertimos para enseñarle a nuestros hijos la verdad. Porque el diablo le va a poner en la nariz, en la frente, en los ojos, la inmundicia. Pero solamente nosotros, con constancia, con amor, podemos sembrar la palabra de Dios en sus corazones. Proponételo. ¿Es difícil? Sí. ¿Hay que tener disciplina? Sí. Nosotros nos propusimos, tratamos de leer un capítulo de un libro que yo les recomendé a todos los papás que pude. Si alguno no se lo pasé, díganme, se lo paso.
Un libro de Max Lucado, Dios siempre cumple sus promesas. Muy fácil de leer. Leemos un capítulo por noche, ya lo terminamos. Leemos un capítulo de la Biblia por semana. Memorizamos un versículo. ¿Hay prenda o premio? Seamos creativos. Pero nuestros hijos necesitan aprender la palabra de Dios. Nosotros necesitamos aprender la palabra de Dios. Y ella nunca vuelve vacía.